Vamos a hablar entonces ahora de los primeros centímetros de la arteria coronaria derecha y lo que yo suelo llamar con ganas siempre irrigación de la muerte súbita 1. Habitualmente esta charla iba a ser de generalidades y lo seguirá haciendo, y las próximas van a ser solamente de las arterias que voy a nombrar en esta clase. En la charla de la semana previa, que la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y pueden tener el link también con nuestro website, van a ver la primera clase que habla de la coronaria derecha en forma general. Ahora vamos a hablar un poquito más en detalle para que nos ubiquemos espacialmente y veamos algunos problemas clínicos. Claro, lo que dice Nelia, la ciencia se realiza si se socializa, es verdad. Publish or perish. Entonces lo que vamos a hacer es seguir hablando y después ya para el lunes que viene el otro y así sucesivamente vamos a tomar una arteria por vez. Vamos a hablar 1 hora de la arteria del nódulo sinusal, tal vez nos quedemos cortos, 1 hora de la septal superior derecha, 1 hora de la arteria de Kugel, porque lo merecen. Entonces ahora nuevamente nos vamos introduciendo en este mundo, en este mundillo, en donde estamos acá, ¿sí? Nosotros estamos en el ICAP, en el Instituto de Ciencias Aplicadas Provenzano. Este es el Laboratorio de Anatomía Cardíaca, en donde, por supuesto, tenemos este cartelito hermoso en la entrada del laboratorio, que todo el mundo le brinda alegría a nuestra oficina, algunos cuando entran, otros cuando se van. Estos son los lugares físicos en los que trabajamos. Nuestro website, heartlaboratory.net. Trabajamos en nuestra amadísima Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Barcelona, en la de Concepción del Uruguay, y en la segunda cátedra de anatomía, a quien nunca voy a terminar de agradecer cómo nos han recibido y cómo no paran realmente de darnos más de lo que necesitamos a veces, aunque parezca mentira, desde el punto de vista científico, edilicio, afectivo, profesional. Así que, dicho esto, este es el amor de toda una vida, que es la uva. Algunos de todos los protagonistas que forman parte del laboratorio, algunos que se van, como la doctora Far o el doctor Segovia. Anyway, lo importante es que ustedes tienen que ir siempre a la facu, nunca irse de la facultad, y saber que tenemos una historia que nos apoya y que debemos repetir. Acá, justamente hoy es el Día del Investigador, en honor a don Bernardo Husay, que generó algún que otro discípulo, como Luis Federico Leloir y César Milstein. Maldacena, el Einstein del siglo XXI, argentino de Caballito, el mejor músico del siglo XX, no dicho por mí, sino por muchísima gente, la mejor intérprete de piano del mundo, uno de los mejores bailarines del mundo, el mejor intérprete de Brahms del mundo, Saavedra Lamas y nuestra bailarina estrella. De ahí venimos. También en deporte lo tenemos acá a Messi, a Monzón, a Vilas, a La Torre, a Sabatini. Este, por si no lo conocen, es Reutemann. Este es de Vicenzo. Tenemos enormes héroes y próceres como Domingo Salvador Liotta, el doctor Parodi, el doctor Favaloro, el único presidente que salió más pobre de lo que entró, radical, por supuesto, el inventor del stent, el doctor Marcelo Elizari, que además de ser un sabio es un caballero, que es el que describe con una elegancia anatómica y electrofisiológica fabulosa el tema de los semibloqueos. Otros dos escritores que ustedes conocen, símbolos, pero algo nos pasó, ¿no es cierto? Algo en el camino, chocamos, y de tener más Nobel por habitante
que los Estados Unidos ahora tenemos 54% de pobres. Esto no es un tema ni partidario ni político ni nada menos, es sencillamente datos observacionales. No estoy hablando solo, hablo con toda esta gente. Kit, este es Purkinje, perdón, este es Kit, este es Martin Flack, este es Albanese, en fin, mucha gente, mucha. Acá de paso tienen Wolf, Parkinson y White. Estos son algunos de los animales que trabajamos: humano, cabra, oveja, guanaco, vicuña, wallaby, puma, ñandú, ocelote, puma está repetido, domingo, vaca, canguro, gris, tonino, vera, cóndor andino, manatí, ballena, minque, austral, jorobada, delfines, cerdo, caballo, perro, rata, vicuña, conejo, huemul, rinoceronte, hámster y suegra. Por supuesto, pues los gustos hay que dárselos en vida. Y vamos al título gancho, que es irrigación de la muerte súbita. Es un título simple, claro, conciso, incomprobable, por supuesto, incompleto y demasiado burdo de explicar, como le encanta a muchos de mis colegas, buscar la única causalidad para un semejante desafío como la muerte súbita. Pero que el título engancha. Es más, hasta un día alguien nombró a una arteria que vamos a ver, la arteria de la muerte súbita, ¿no? Como que si esa arteria está, el tipo no se muere. Una alternativa. Muy bien. A ver un poco. Hablemos sobre lo que les contaron en la facultad, sobre, o en la residencia, sobre los bloqueos auriculoventriculares isquémicos. La arteria del nodo AB, que es rama de la coronaria derecha, como vimos en la charla previa, nace de la descendente posterior, en realidad el ramo AB, a veces de la descendente posterior, y en el 20% de los casos de la coronaria no dominante, e irriga el nodo atrioventricular. Acá arriba tienen un esquemita en donde tienen el nódulo sinusal, el nodo AB, el haz de His y sus ramas. Acá estamos, este es el atrio derecho abierto y el ventrículo derecho abierto, el atrio derecho abierto y el ventrículo. Y acá tienen el His y el nodo y la arteria. Fíjense cómo no hay nada alrededor. La única arteria que irriga el nodo AB es la arteria del nodo AB, descrita por Sunao Tawara en 1904-1902, y él fue muy claro. El que quiera leer la monografía lo puede hacer porque está en inglés. Dijo que él no se iba a encargar de la irrigación. Gracias, Tawara. Pero miren qué interesante. Lo que les enseñan en la facultad y en la residencia de cardiología es que esta arteria irriga el nodo atrioventricular. Por lo tanto, si esta arteria se tapa, el paciente va a tener un bloqueo auriculoventricular completo. O sea, la única salida eléctrica que vincula aurículas con ventrículos y que sostiene una frecuencia cardíaca más o menos coherente, tiene necrosis isquémica y sonamos. El razonamiento es impecable. El nombre arteria del nodo AB entonces implica, infiere o transmite, o se autopercibe ahora que está de moda, exclusividad y omnipresencia, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir todo esto, por favor? Que, insisto, ¿no? Es la arteria antidarwiniana, o sea, si se tapa esta, sonamos. Al ocluirse la arteria del nodo AB, el 100% de los pacientes tiene bloqueo AB. Insisto, fíjense cómo es la única fuente vascular que llega al nodo AB. Esta es una disección mía de 1986 después de Cristo. Y como la arteria del nodo AB viene de la arteria coronaria dominante, el infarto inferior es terrible. Son razonamientos puros, perfectos, impecables, como usar barbijo. El problema es quién le dio tanta prensa. Nuestro amigo Thomas James, en donde habló que
La arteria dominante, este es el atrio derecho, es visto desde atrás y desde abajo. Esta es la coronaria derecha que da la descendente posterior, el ramo atrioventricular y la arteria del nodo AB haciendo una vueltita. Y cuando es dominancia izquierda, hace lo mismo la arteria dominante. Le dio mucha prensa, dijo que inclusive la arteria del nodo AB se la daba cuando hacía una pancita, una U, se lo llamó el U-turn, algo así. Esta es una coronariografía en donde ven la coronaria derecha, la U de James, esta es la descendente posterior, ramo AB, y la arteria del nodo AB. Y acá lo mismo, la U perfecta, impecable y maravillosa. Por supuesto, hasta que chocamos de frente con la realidad, ¿sí? Como Bernie contra los colectiveros. Entonces, acá tenemos una coronariografía en oblicuo izquierda con la DP, el ramo AB, 1, 2, 3 arterias del nodo AB. 1, 2, 3, 4 arterias del nodo AB. Este es el GIS, este es el nodo AB, este es el septum membranoso. ¿Por qué se los muestro así de vago y difuminado al sistema de conducción? Y lo van a ver mejor, se los puedo asegurar. Imagínense a ustedes que les han hecho creer que el nodo A, estas son las arterias del nodo AB. Cuando el nodo AB, si ustedes les pido un favor, mírense su uña. En la uña de su dedo índice entran por lo menos una docena de nodos AB. Entonces, ¿cómo puedo acreditar yo que esta arteria, en 2 dimensiones, estoy viendo el estudio, que en realidad no sé bien a dónde va, llega a una estructura que tiene menos de medio centímetro cuadrado? Es ridículo, es estúpido, es mentira, pero por sobre todas las cosas es cómodo. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4 arterias del nodo AB, pero fíjense, ¿cuál llega? No sabemos cuál llega, tal vez ninguna, acá igual. Entonces, empezar a llamar a arteria del nodo AB a algo que no sabemos si lo irriga o si llega, como mínimo, es inocente. Acá tenemos el pilar de Luschka, el ventrículo derecho, la valva septal de la tricúspide, la rama derecha de las de His, el nodo AB, la arteria del nodo AB y un ramo recurrente. Acá la arteria del nodo AB ni siquiera llega al nodo. La denominada arteria del nodo AB, entonces, no siempre existe, a veces es triple, a veces da un ramo recurrente. En el 20% de los casos viene de la coronaria no dominante, entonces en los libros que ustedes lean, que se llama dominancia coronaria a aquella que da la descendente posterior y la arteria del nodo AB, es mentira. No es que el libro se autopercibe correcto, es mentira, punto. No es incorrecto, es mentira. No está sujeto a debate. En este mundo de grises, tranquilícense, el doctor Awin se los dice bien blanco. El que diga eso, miente. Acá tienen diferentes variedades de arteria del nodo AB, acá cuádruple, acá un ramito recurrente. Estos son hilos de coser, ¿sí? Y lo que está arriba del hilo de coser es la rama derecha. Esto es otro hilo de coser y lo que está debajo es la rama derecha del GIS y eso con forma de nodo es el nodo AB. Fíjense nuevamente cómo la arteria del nodo AB es la única estructura que irriga el nodo. Claro, nadie se encargó de estudiar el tema. Abajo a la derecha van a ver la cita. Para que los que quieran ahondar un poco más, esto está grabado, después lo pueden ver en YouTube, apretan stop, se piden un café, se lo toman y copian la cita que está hasta con el DOI, lo pueden sacar. Miren qué interesante. El artículo viejo a propósito es significancia pronóstica del bloqueo auriculoventricular completo en pacientes con infarto inferior con o sin involucramiento del ventrículo derecho. Fíjense que los que tenían un infarto inferior estricto tenían un bloqueo AB en el 11%, pero los que tenían el BD, 38%.
Se comprobó después en este estudio, era un estudio muy grande, muy interesante, que los que tenían infarto inferodorsal con compromiso EBD tenían oclusión todos del origen de la coronaria derecha, mientras los que tenían infarto inferior estricto variable. Eso significa entonces que la arteria del nodo AB irriga el nodo AB, pero hay otras arterias de la coronaria derecha que también lo irrigan. Porque si la coronaria derecha se tapa en el origen, podemos tener un 38% de bloqueo AB. En cambio, si se tapa más lejos, 11. Quiere decir que hay una arteria que no ha sido descubierta. Entonces, la arteria del nodo AB no es tan exclusiva, no es tan omnipresente, y ya le demostré que no llega siempre al nodo AB. Entonces, les vuelvo a demostrar cómo esta es una coronariografía, esta es la denominada arteria del nodo AB, y el nodo AB es esto. Yo a propósito se los pongo acá, bien chiquitito, no para que lo vean, para que no lo vean, porque esa es la proyección del nodo AB. Entonces nos olvidamos, por favor, llamémosla septal nodal inferior. 11 versus 38. Eso significa solamente que los pacientes no estudian cuando se infartan, o existe una fuente alternativa de irrigación del sistema de conducción entre el origen de la coronaria derecha y la arteria del nodo AB. O sea, si se le tapa la coronaria acá, hasta 38% de bloqueo AB. Si se le tapa la coronaria acá, 11. Quiere decir que hay una arteria entre acá y acá que lo irriga. Ahora hasta la tía de Dubige se da cuenta. Pero hubo que esperar, ¿eh? Entonces, era lo que yo les decía, ¿no? O sea, si el nodo B mide medio centímetro cuadrado, ¿cómo mongo hago para ubicar una irrigación particular en una entidad bidimensional como una coronariografía? Y si el nodo AB estuviera irrigado por solamente ese vaso, el infarto inferior sería una calamidad. Y todo el mundo sabe que es el que mejor pronóstico tiene. Ahora, otra vez les muestro abajo a la derecha la foto de la rama derecha, el haz de His y el nodo AB, solamente con la arteria del nodo AB, y después no hay una sola fuente de irrigación. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es lo que pasó? Vamos entonces a cosas un poco más sutiles. Nuevamente la foto de siempre, el GIS, el nodo, la arteria del nodo AB. Fíjense que acá no hay nada. Este es un hilo de coser. Entonces empezamos a leer, por supuesto. Nace la unidad coronaria. Empiezan a ver estas cosas que les cuento. James nunca dice que un corazón. Empezó Menagé, tiene un atlas hermoso de corrosión, muy grande, muy lindo, una edición junto con Cristides de 1975, tapa roja, hermoso, está en la Biblioteca de Profesionales de la Facultad de Medicina de la amadísima Universidad de Buenos Aires. Davis empezó a hablar de los bloqueos isquémicos, ni una foto de un corazón, anatomista o fisiólogo, o lo que sea, hornero, que con lo único que trabajo es con el pico. Pero toda esta gente descifró el rol de los vasos como la primera septal, que es de la descendente anterior, que lo vamos a ver en otra charla, y teorizaron sobre vasos atriales. Como diciendo, lo que les dije recién, que tiene que haber una arteria. No pudieron fotografiar ni un solo vaso atrial que llegue al nodo AB. Le empezaron a dar algo a la arteria descendente anterior. Y miren qué interesante. La anatomía atrial coronaria está asociada con arritmias atriales y bloqueo auriculoventricular completo, complicando el infarto agudo de miocardio. Y dije, ajá, quiere decir que hay una arteria atrial que irriga el nodo AB. Entonces yo le digo, ¿no están un poquito podridos de leer sin ver? ¿Alguien sabe? Abran los micrófonos, por favor. ¿Alguien sabe de qué se trata
esta pintura de Caravaggio? ¿Alguien sabe? Vamos, no es difícil. ¿Alguien sabe? Santo Tomás de Aquino. No, es Santo Tomás Apóstol, que está metiendo la llaga, metiendo el dedo en la llaga de Cristo. De acá viene la expresión. ¿Qué es lo que pasa? Este señor se muere, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Al tercer día resulta que resucita, pero tiene el mal gusto de Judas, olvídense, por supuesto, de que lo ven 10 apóstoles. Ven la versión glorificada de Jesucristo, pero Santo Tomás Apóstol estaba vendiendo Bitcoin y no pudo presenciar el evento. Entonces van todos corriendo y dicen, che, Santo Tomás resucitó como nos dijo, resucitó. No es que el sol se detuvo durante 3 días frente a la cruz del Sol, mirando la constelación. No, esas son huevadas, resucitó de verdad. Entonces Santo Tomás dijo, perdónenme muchachos, pero no les creo, tomaron de la mala. Entonces, cuando están en plena discusión, Jesús aparece, la imagen glorificada de Jesucristo, y Jesús agarra y le dice, vení para acá vos, vení bobo, le dice. Y le dice, metí la mano en mi costado y metí la mano en mi llaga. Fíjense cómo Jesús le agarra la mano, ¿sí? Y le dice, ¿qué mirá, bobo? Mirá. Entonces Jesús le dice, ahora crees que has visto. Dichoso aquel que cree sin ver. Y Santo Tomás Apóstol se arrodilla y le dice, Señor mío y Dios mío. Esto es el mensaje más esquizofrenizante. Yo soy católico, apostólico romano, bautizado y casado, etc. Esta es la imagen más esquizofrenizante y más esclavizante de cerebros de toda la humanidad. Es, ahora que ves, crees. Dichoso aquel que cree sin ver. Bueno, para la religión no me voy a meter, pero para la ciencia dan ganas de vomitar. Y les han hecho creer sin ver toda la vida. Yo no pido que vean un coronavirus entrando en la nariz y matar a alguien, ¿sí? O un potasio que no se opera. Pero realmente, cuando se trata de cosas macroscópicas o mesoscópicas, tenemos que exigir ver lo que nos cuentan y no ser como Santo Tomás. Un mensaje tóxico para la ciencia, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Miren qué interesante. Un artículo que después ahí tienen la cita bibliográfica, el DOI y todo, que dice que cuando el infarto inferior tiene lesión de descendente anterior, antes de la primera septal, aumenta el índice de bloqueo AB, con lo cual dijeron, que es este el artículo, después se lo copian, si el paciente tiene oclusión de derecha, pero también lesión de descendente anterior antes de la septal, tiene más probabilidad de tener un bloqueo AB. Entonces eso quiere decir que la descendente anterior, dando la primera septal, irriga el nodo AB. Esto después lo pueden copiar y leer. Entonces, ¿qué hicimos? Este es el nodo AB, esta es una cabeza de alfiler, esta es una cabeza de alfiler, esta es la arteria del nodo AB y esta es la primera septal llegando al nodo AB. Entonces, nosotros después nos ponemos a mentir, a decir que, bueno, pero por acá anda. Nodo AB debe andar más o menos por acá. Y acá la primera septal no llega. Pero bueno, no importa, no te pongas pesado. Acá tienen la primera septal, irrigando la rama derecha y el GIS, la arteria del nodo AB. Acá tienen un preparado también, en donde ven la primera septal, la rama derecha de las de GIS, el nodo AB, 3 ramos septales,
otras arterias misteriosas. Ahora fíjense, estas son todas disecciones mías, esto ya es de 1991, ya estaba más grande yo. Fíjense cómo en las fotos antiguas que les mostré hace unos minutos, el nodo AB estaba irrigado nada más que por la arteria del nodo AB, después no había nada. Y ahora resulta que leo más, estudio más, me entero más y aparece en la fuente de irrigación. Entonces, ¿qué es lo que yo estaba haciendo? No era yo y el mundo entero, digamos, en líneas generales, ¿no? Nosotros estábamos viendo pura y exclusivamente lo que la gente que publicaba nos hacía ver. O sea, si yo encuentro el nodo atrioventricular acá y dicen que lo irriga la arteria del nodo AB, todo lo demás no lo voy a jerarquizar. Y si después encuentro un artículo que dice que la primera septal lo irriga y el mundo dice, che, para que parece que sí, entonces lo voy a buscar con un poquito más de ganas. En pocas palabras, nosotros somos los hacedores de realidad. Y es por eso que investigar es tan apasionante. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno ve. Acá tienen otro ejemplo de una tremenda primera septal que irriga todo el septum y llega al sistema de conducción. Y la primera septal se anastomosa con la descendente posterior, con la arteria del nodo AB. De manera tal que si se tapa la coronaria derecha, la primera septal me puede suplir parte del territorio inferior, si la obstrucción fue paulatina. ¿Mm? Muy bien, ahora, este es el origen de la coronaria derecha, estos son los primeros centímetros, y fíjense la cantidad de vasos que hay, ¿sí? Inclusive hay uno, miren, que va de lado a lado, hasta con la descendente posterior, que es la arteria de Kugel. Las anastomosis entre el segmento proximal y distal de la coronaria derecha explican varias cosas, pero su inexistencia seguía sin explicar algunas diferencias en el contexto agudo. Sobre todo porque no se ve el nodo y no sabemos si estos vasos llegan o no llegan. Esto va dirigido más que nada a los cardiólogos. Todos hemos vivido un IAM inferior, inferior-dorsal con compromiso de BD y con bloqueo AB o bloqueo completo de rama derecha. Entonces, ¿dónde está el vaso de la coronaria derecha que irriga la rama derecha, no la coronaria, la rama derecha de las de His? ¿Otra vez le vamos a echar culpa al potasio y los radicales libres? ¿O creemos sin ver? Acá tenemos un nodo AB en donde dice 3N, 2H es His, RD es rama derecha y BM no es lo que ustedes piensan, es banda moderadora. Este es el pilar de Luschka, la válvula septal de la tricúspide. Fíjense acá cómo hay un pausivascular, les diría, nodo atrioventricular. Y acá hay una arteria recurrente pequeña que irriga el nodo AB y nada más. Entonces, a pesar de los trabajos de James y otros, no fue posible documentar mediante fotografías una fuente alternativa de irrigación del sistema de conducción, con lo cual esos primeros 3 centímetros de la coronaria derecha, que es uno de los motivos de nuestra charla, de los cuales debía originarse alguna arteria que irriga el sistema de conducción, no estaba demostrado. Los vasos atriales eran varios, el nodo es pequeño, por lo que los vasos precisan una paciencia de esposo devoto y enamorado para ser disecados, o sea, too much for everyone. Y entonces, por lo general, la búsqueda se abandona y se busca alguna cosa más fácil, como la irrigación del pie, o rezarle a Santo Tomás Apóstol. Imaginen la arteria peditibial posterior y mírense el pie derecho. Para los que hace años que no cursan anatomía, rememoren, y para los que la cursaron hace poco, recuerden el tamaño de la arteria pedia, que es relativamente pequeña. Si quieren, sumen el tamaño de la arteria tibial posterior, y esas dos arterias irrigan el pie completo. Bueno, imagínense
mírense el pie derecho o el izquierdo e imagínense el nodo AB de medio centímetro cuadrado, o sea que en la uña del dedo gordo de ustedes entran una docena y media de nodos, e imagínense las fuentes vasculares principales y las alternativas. No es fácil de descubrir, no es fácil de describir. Si no pueden resolver el problema en forma intelectual, leen esto que dibujó el rosarino Eduardo Lascano en 1950, que lo que dibujó no existe, en donde grafica la descendente anterior, la coronaria derecha, en el origen, en los primeros 3 centímetros, da un ramo que él llama ramus Christi supraventricularis, otros lo llaman arteria Buonapace, otros le han puesto un epónimo más moderno que me da vergüenza decir, pero otros lo llaman arteria septal superior derecha, mientras que la septal nodal inferior es la denominada arteria del nodo AB. Este esquema que lo hizo Eduardo Lascano en una monografía fabulosa, sin un solo corazón disecado, sin un solo corazón disecado. Recorrió el mundo y se los muestro. Les digo que Eduardo Lascano era argentino, pero ven que está en inglés, porque esto a propósito lo saqué de un artículo en inglés. Entonces, el 100% de la gente que llegó a este nivel de lectura, en teoría avanzado, cree en esto sin ver. Entonces nos pusimos a investigar un poquitito más. Esta es la aorta, porque dice aorta, me lo tienen que creer. Esta es la coronaria derecha, y este es el origen de la coronaria derecha, del seno coronariano derecho, y son los primeros centímetros de la coronaria derecha. Esta es la septal superior derecha, esta es la arteria del nódulo sinusal seccionada, esta es la arteria del pliegue preaórtico de concato, esta es otra septal superior y esta es la arteria anastomótica auricularis magna o arteria de Kugel. Entonces, el nodo AB está acá, a propósito, fuera de foco. Y fíjense que seguimos con problemas, no logramos discernir irrigación. Hasta que vemos acá el nódulo auriculoventricular y esta fuente vascular pequeña que sube, y resulta ser la arteria anastomótica auricularis magna o arteria de Kugel que irriga el nódulo AB. Esta es la arteria del nódulo sinusal. Imagínense si se le tapa la arteria a este pobre señor, se queda sin irrigación del nódulo sinusal y sin irrigación del nodo AB. Entonces, pero si se tapa después de los primeros 4 centímetros de la coronaria derecha, no me pasa nada. Se tiene que tapar en el origen. Es difícil matar a un cristiano. La naturaleza no suele ser tan tonta. Fíjense cómo a medida que uno avanza en el nivel de disección, y por sobre todas las cosas lo que les quiero graficar a los que están estudiando medicina y me están escuchando, que esta disección fue lograda de ninguna manera en base a habilidad. Yo tengo la misma habilidad quirúrgica que tengo desde los 8 años, refinada, educada, por supuesto, pero la misma, básicamente. Esto que ustedes ven acá se llama lectura. Como yo leí todo lo que les acabo de mostrar, y el mundo entero decía, sí, tiene que haber una arteria, pero nadie la encuentra porque son finitas, entonces dije, bueno, vamos a disecar fino. Entonces, solamente porque yo sabía que existía un vaso, pero no sabía por dónde llegaba, es que me empeciné en descubrir las fuentes alternativas del sistema de conducción. Entonces hicimos disección retrógrada. Inyectamos el corazón, disecamos el sistema de conducción y desde esta manchita o desde esta arterita o de esta mancha empezamos a disecar en forma retrógrada los vasos que irrigaban el sistema de conducción.
y ahí empezaron a aparecer las fuentes vasculares. Acá tenemos un comentario editorial de Denton Cooley, en donde realmente elogia el trabajo que hicimos. Esto ya era, la verdad que ya no me acuerdo, si era 1986 o 1990 o 1996. Estos descubrimientos fueron la primera demostración macroscópica de que hay una arteria que irriga el sistema de conducción y que no es el potasio el responsable de todo esto. Esto es una simulación de una cirugía. Este es el ostium de la coronaria derecha, esta es la coronaria derecha, esta es la arteria del cono, y acá fíjense cómo está esta arteria anastomótica auricularis magna o arteria de Kugel irrigando esta estructura que es el nodo AB. Y esta es la arteria del nodo AB, o septal nodal inferior, que viene de la derecha. Entonces tenemos una anastomosis entre el origen de la coronaria derecha y la finalización de la coronaria derecha. Esta arteria, y no el potasio o las guías, esta arteria explica esto. Significancia pronóstica del bloqueo atrioventricular completo en pacientes con infarto de miocardio inferior, con y sin involucramiento del ventrículo derecho. Esta arteria. Y esto se descubrió en la Universidad de Buenos Aires. Les digo por si a los que estudian medicina en particular les dicen que no se puede investigar nada, algo se puede hacer. Este vaso entonces explica en forma morfológica, sin potasio ni radicales libres, el por qué el índice de trastornos arrítmicos supraventriculares, además, es mayor con cirugías de reconstrucción de la aorta ascendente. De modo tal que en el consultorio o en la recuperación no se asusten si al paciente se le va a pasar ese ritmo auricular derecho bajo o las TPS que haga. Este es el nodo atrioventricular. Esto es un cuadrado milimetrado, son 4 milímetros, 1, 2, 3, 4, 5 milímetros cuadrados. Este es el nodo AB. Esta es la arteria septal nodal inferior. Ahí tienen la anastomosis entre la septal nodal inferior y la arteria de Kugel. Esta es una anastomosis delicada, finita. Acá tienen el GIS con el asterisco, el nodo AB. Lo lamento si les parece chiquito, es chiquito y se los pongo a propósito chiquito. Cuando hablemos de conducción se los voy a poner así de grande, pero ahora quiero que vean las dimensiones para que no se traguen el sapo de que por rayos X un hemodinamista advenedizo les diga que esa es la arteria del nodo AB. Muy bien. Bueno, esta es una cita que tenemos en el libro. Indiscutiblemente, el anatomista es quien debe guiar a este creciente volumen de ciegos, tratando nosotros primero de hacernos un buen examen visual, o sea, enseñando esta anatomía que les acabo de decir. No podemos esperar a enseñarla a los residentes de cardiología, porque aparte la verdad que están preocupados haciendo un montón de otras cosas, sino que yo insisto en que tenemos que enseñar esto desde el pregrado. O sea, el esquemita de la irrigación del sistema de conducción no va más, porque la muerte súbita es una de las verdaderas epidemias que tenemos, y una de las cosas para frenarla es enseñando las cosas bien. Este es un trabajo muy lindo que publicamos hace unos años, no me acuerdo, en el Texas Heart Journal, me parece, que son las razones anatómicas sobre las discrepancias del bloqueo aurículo-ventricular completo. Esta es la arteria en cuestión, el corazón en cuestión, que ya no está más con nosotros porque le hicimos la histología. Acá tienen el nodo AB y este vaso que se origina en la coronaria derecha. ¿Se acuerdan? La foto de la derecha en donde casi no había vasos y la foto en la izquierda que está plagada de vasos. ¿Eso por qué es? Porque a la derecha disecaba peor y ahora diseco mejor. No, de ninguna manera.
De ninguna manera. A la izquierda estudié más, leí más, estuve más curioso, estuve con más autocrítica sobre cómo estaba disecando el material de la derecha. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta de por vida. Siempre obsérvense cómo están obteniendo los resultados. Esta irrigación del sistema de conducción es fabulosa, es perfecta, es prolija, es fantástica, es fabulosa. Y la de la irrigación es una porquería. ¿Por qué? Porque yo en ese entonces había estudiado que la arteria del nodo AB lo irrigaba. No había estudiado todo lo demás. Además, mucha gente no lo sabía. Entonces, como no lo sabía y no existía, decidí que no existe. ¿Ven cómo está disecado y cortado? En cambio acá, como estudié más y leí más, y el mundo empezó también a ver otras cosas, entonces disequé el nodo AB, no le rompí ni la tricúspide ni nada por el estilo, y empecé a buscar las fuentes vasculares intranodales, logrando descubrir esto. Entonces es muy importante eso. La arteria de Kugel es una anastomosis entre la derecha proximal y la derecha distal, o la descendente posterior, o la arteria del nodo AB. A veces la arteria de Kugel nace de la circunfleja. Este es el artículo original, que lo tienen, bueno, ahora lo tienen en internet, por supuesto, pero si quieren el original, está en el American Heart Journal de 1931, está en la biblioteca del Hospital Italiano. En la biblioteca de la UBA no está, porque en el de ese año la UBA no lo compró. Pero bueno, ¿por qué estoy tan seguro? Porque lo fui a buscar yo cuando estudiaba medicina, este artículo, y estuvo ahí, gracias a Dios estaba ahí. Era una época en la que los estudiantes de medicina peregrinábamos físicamente, tomándonos en colectivo, por las diferentes bibliotecas de la capital federal, buscando los artículos originales. No lo hacíamos en calzoncillos tomando café, con la televisión prendida, la radio prendida y la computadora bajando PDFs. No. Es mucho mejor esta época, por supuesto. Este es el seno coronario. Estamos viendo el corazón desde la derecha, la válvula tricúspide, el haz de Higgs con la penetrating bundle, el nodo AB, un nodo AB interesante, y la arteria de Kugel, ramo atrial que irriga el sistema de conducción, que se origina en los primeros 2 a 3 centímetros de la coronaria derecha. Ahí lo tienen. Fíjense cómo este paciente tiene una oclusión total de la coronaria derecha en el segmento proximal, da la arteria del nódulo sinusal, da la arteria de Kugel, que se anastomosa con la arteria septal nodal inferior. Y esto, ¿se ve? Sí, se ve. Si ustedes van a este preparado, que ahora les cuento. Esto es la aorta. Esto es ventrículo derecho. Esto es la aorta. Esto es ventrículo derecho. Donde dice His, se las de His, y acá tienen la arteria del nodo AB, con la coronaria derecha, y la arteria de Kugel. ¿Por qué inyectamos en negro? Porque se ve fenómeno. Acá cortamos la aurícula derecha. Cortamos acá la aurícula derecha, entonces pudimos ver toda la irrigación. Pudimos demostrar que esto es esto llegando a esto, que es el nodo AB. Les enseño un truco. ¿Por qué está así, tan perfectamente bien disecado? Porque una vez que le disequé la conducción, lo sumergí en lavandina pura. No diseco tan bien. La lavandina pura come todo, disuelve la grasa, lo rompe, por supuesto, ¿no? Pero uno hace esa disección química con cuidado, subiendo y bajándolo durante días enteros, hasta que uno dice, bueno, hasta acá, porque si no me voy a quedar sin gis, sin nada de nada. Y como este látex no tiene problemas con la lavandina, uno logra unos detalles anatómicos fenomenales, porque si ustedes se creen que yo tengo la capacidad física de disecar estos ramos, se equivocan. En realidad no se equivocan, los puedo disecar, ustedes también,
pero la lavandina ayuda. Entonces, cuando uno encuentra este ramo o este que fue el que encontré y lo sigue para acá y lo sigue para allá, uno no joroba más y el resto lo pone en disección química. Pero primero tiene que disecar el sistema de conducción. Ahí la tienen. La aorta, la coronaria derecha en los primeros centímetros, la arteria de Kugel, que es anastomosa con la descendente posterior de la coronaria derecha. Así la ve un anatomista, a la arteria de Kugel, originándose de la circunflegia de la coronaria derecha, de los primeros centímetros, irrigando todo el septum interauricular, toda la banda interauricular, muy cerca de los senos de Valsalva. Por eso cuando se hacen algunas cirugías en esta zona, los pacientes tienen arritmia. Eso después lo vamos a ver bien en detalle. Muy bien. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguna duda en particular? No. Ok. Entonces seguimos un poquito más. Bien, perfecto. Entonces ahora seguimos un poquito más, pero mucho más. Exacto, como dice Nelio, la realidad es solo un modelo que construimos. Cuanto más precisa sea esta construcción, más predictiva será. Exacto, brillante. Brillante. Muy bien. Entonces acá tenemos a la arteria de Kugel que se origina en los primeros 3 centímetros de la coronaria derecha. Esta vez también se la ha llamado la arteria de la muerte súbita. Esta es la circunfleja y que se unen, ¿no? Ahora fíjense que yo les conté el truquito de la lavandina, a veces uno puede usar soda cáustica, ácido, depende. Pero fíjense estos ramos, son muy finos. Si esta es la coronaria derecha, que mide 3 milímetros, esto mide 3 décimas de milímetro, porque es 10 veces más chico, y esto por lo menos otras 10 veces más chico. Entonces, la pregunta lícita que uno se hace es, si yo veo acá esto, sin una sola arteria, en una disección normal, esta es la clásica imagen que ustedes van a ver de una tomografía computada, con la aorta en el medio, la pulmonar, el atrio derecho, la cava superior y la orejuela de la izquierda. Entonces, si ustedes ven esta imagen sin vasos y de golpe el doctor Awin, el excitado psicomotriz, les diseca 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vaya a saber cuántas saca arterias, que encima estas arterias justifican que este abordaje transeptal a la válvula mitral genere más arritmia. O sea, esta es la demostración morfológica vascular de por qué este abordaje genera más arritmia, o por qué esta cirugía que ven acá, que es un reemplazo de los senos de Valsalva con un remodelamiento de la unión ventrículo aórtica, la unión sinotubular con reimplante coronaria, operación de Jacob para hacerlo más corto, cuando uno tiene esta variedad anatómica en donde la arteria Kugel pasa cerca del seno coronariano, uno la puede agarrar con una aguja. Ahora, vamos de vuelta. La aguja es más gruesa que las ramas. Entonces, James me dijo un día que yo era un excitado psicomotriz. Bueno, tampoco lo vamos a contradecir del todo, ¿no? El tema, lo que uno dice que haber una anomalía anatómica será excitación psicomotriz de un anatomista trasnochado, porque a Kugel, quien descubrió la arteria, pero no descubrió que llegaba al sistema de conducción, lo que le dijeron es que
la arteria que él describía no era tal, sino que eran anastomosis muy finas y muy delicadas, y que en virtud de la excesiva disección de la excitación psicomotriz que tiene al disecar, en realidad está inventando anastomosis que no existen. Por ejemplo, los arcos de la mano, el arco palmar superficial y profundo, existe, se puede ver a simple vista. Ahora, si uno agarra un microscopio, uno va a ver miles de arcos vasculares. Entonces, el tema, nuevamente, como dice Nelio, ¿dónde está el valor predictivo de lo que uno diseca? ¿No será que uno disecó muy finito? ¿No será que es algo que en realidad no existe, que es una creación de uno y no una disección real? Fue un poco dura la pregunta. Entonces, para convencer a una comunidad en donde está de moda la medicina basada en la evidencia tuvo que ser grande. Entonces nos fuimos a buscar algo grande. En realidad no lo fuimos a buscar, nos lo chocamos encima. Es una historia muy linda, muy interesante. El animal que está delante es una ballena franca austral, es un bebé de unas 9 toneladas. Todo hecho en el más absoluto de las legalidades hace muchos años, ¿sí? Ubiquémonos acá, 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 acá. El animalito ese en particular está en fracaso. Acá estaba este animalito. Esto es Puerto Pirámides, se los recomiendo para que vayan. Acá está la ballena de vacaciones mirando turistas. Acá hay 2 ballenas de vacaciones mirando a los turistas. Incidentalmente hay turistas que también están mirando a las ballenas, que están de vacaciones. Y tuvimos la suerte de disecar corazones de ballena, que como siempre se dice son del tamaño de una mano. Esta es la aorta, esta es la pulmonar, este es el ventrículo derecho, el izquierdo y la descendente anterior. Ya vamos a hablar de cuánto pesa el corazón de un mamífero. Ahí está el corazón de la ballena, esta es mi mano, este tubo, que parecen esos tubos, esos cuernos con los que los suizos tocan su ceremonia, es la aorta descendente torácica, esta es la orejuela del atrio derecho, que es más grande que mi mano, este es el ventrículo derecho. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Descubrimos, esta es la coronaria derecha, la circunfleja, que la arteria de Kugel estaba en la ballena. Con lo cual, descubrimos que la arteria de Kugel está en el código genético de los mamíferos y no es de un anatomista con excitación psicomotriz y trasnochado, sino que sencillamente existen. Hicimos un descubrimiento muy interesante en la Universidad de Buenos Aires. Nada más y nada menos. Bueno, brevemente vamos, porque ya son las 8 y vamos a seguir hablando de estos primeros 3 centímetros de la coronaria derecha. Esta es una foto, una disección de un sistema de conducción. Están viendo el ventrículo derecho desde la derecha. Esta es la valva anterior de la tricúspide. Esta es la valva septal. Estos son los erinadores de Guardo, que creó el doctor Guardo. Este es un cable marcapaso que de la cava inferior va al ventrículo derecho. Y este es otro cable marcapaso que de la cava superior va al seno coronario. La rama derecha el haz de His. El haz de His, la rama derecha, y el haz y el nodo todavía no están disecados. Y así disecado, como pongo, parece vacío, parece que no hay arterias. Pero ¿qué es lo que pasa? Concentrémonos. Abajo a la derecha es como lo ve un electrofisiólogo, ¿no? Y después dicen que le ponen el marcapaso en el haz de His, ¿no? Pero bueno, ven acá inferior, ventrículo derecho, ven acá superior, orificio desembocador del seno coronario. El sistema de conducción va por acá. Esta es la rama derecha de las de His, donde está el 1. Este es el His, que es un His grande. Le puse, esto no es Mrs. His,
no, es membranous septum. Este es el septum membranoso y este es un His gordo de 2 milímetros y este es el nodo atrioventricular. Hay algo en esta fotografía que es muy importante. Está la válvula pulmonar. La arteria este es el septum interventricular. La arteria descendente anterior tendría que venir por acá e irrigar toda esta zona. Sin embargo, esta zona le irriga un vaso de la coronaria derecha. Este también es un descubrimiento muy importante, original, que hicimos hace unos años y que ahora Axel, junto con Brenda y otros, están haciendo más y más disecciones para comprobar cuál es el N exacto y el porcentaje exacto en donde una arteria de la coronaria derecha, de los primeros 3 centímetros de la coronaria derecha, resulta que irriga el septum interventricular. Alto. Entonces, de golpe puede ser que la coronaria derecha esté irrigando el septum, la rama derecha, el His, parte del nodo y la rama izquierda. Arteria de la muerte súbita sí la hay, pero habíamos dicho que no, que era la otra. Bueno, esta tampoco, pero esta merece atención. Esto estamos disecando mucho. Invito a todos los que escuchan a que vengan al laboratorio y se sumen a disecar, porque necesitamos cuantas más manos, mejor. Entonces, miren con atención, esta es la válvula pulmonar, esta es la descendente anterior con la primera septal, esta es la rama derecha de las de His, este es un cuadradito de 1 milímetro, y esta es la septal, la 3 es la coronaria derecha, esta es la arteria del cono, y esta es la septal superior derecha. Fíjense que es casi o más grande que la primera septal. Entonces, en los primeros centímetros de la coronaria derecha, tenemos una arteria que irriga el sistema de conducción. Pero es enorme, no solamente irriga el sistema de conducción, sino que irriga el septum interventricular en forma importante. Y esto es muy importante cuando uno trata determinadas enfermedades como la estenosis subaórtica hipertrófica. Muy bien. Bueno, por ahora nos vamos a quedar con esto. Como ustedes ven, hay fotos para que disfruten, como esta que le encanta a Eliana Soriano, la arteria pulmonar, con la válvula pulmonar, perdón, el tracto de salida del ventrículo derecho, la porción trabecular, el tracto de entrada con la tricúspide, el sistema de conducción. El sistema de conducción, disecado, la septal superior derecha y la primera septal. Fíjense cómo la primera septal, todo este segmento del septum no lo irriga, pero es lo suficientemente inteligente como para anastomosarse con la coronaria derecha, con la septal superior derecha. Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Mientras las piensan, les cuento, el lunes que viene vamos a hablar pura y exclusivamente de la arteria del nódulo sinusal y la arteria de Kugen. ¿Sí? Sí, tal vez 1 hora o 2, no lo sé. Es muy importante que entiendan que a veces uno, tratando de hacer un esquema didáctico, incurre en estos errores históricos. Es decir, bueno, esta arteria es chica, la sacamos. Y eso es lo que no va a pasar, por lo menos en estas charlas, que las van a poder ver en el heartlaboratory.net, que es nuestro website, y en el canal de YouTube. O sea, van a tener charlas en donde de golpe se hable 1 sola hora o 2 de la arteria Kugen.
o de la arteria del nódulo sinusal, que si quieren les hago un spoiler, resulta que no irriga el nódulo sinusal. ¿Alguna duda?